Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Al Aire Podcast, donde cada semana chismeamos de salud, enfermedades, el cuerpo humano, cómo nos enfermamos y cómo nos curamos. Como siempre, Coral, fisioterapeuta a sus órdenes, y con un invitadazo desde Puebla, que nos costó mucho trabajo conseguirlo, de la bella Puebla para el mundo. No les quito más tiempo, que se presente el invitado, por favor. Hola, hola, hola. Un saludo a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gustazo estar aquí con Coral. Bueno, me presento. Mi nombre es Fernando Mendiola. Soy licenciado en fisioterapia. Me dedico más a la parte de como rehabilitación cardiopulmonar. También una parte del área de expertise es la parte de ventilación mecánica no invasiva, sobre todo de tipo domiciliaria. Y pues, yo creo que ahí es lo que abarcamos más, un poquito más de esa parte. Ok, entonces como spoiler, quiero pensar que de eso vamos a estar platicando hoy. Yo creo que sí, es un tema muy, muy interesante, la verdad. Pareciera que no, que hay gente que reconoce mucho la parte de ventilación no invasiva, pero fíjate que hay mucho desconocimiento de parte de ella. Y te sorprendería incluso de la parte de algunos médicos, o sea, no por echar carrilla, sino que es una parte en la cual a veces se desconoce. Incluso, pues, yo en su tiempo lo desconocía, ¿no? Totalmente, no se habla mucho de esa como de esa terapia en sí a nivel domiciliario. No, claro, aparte, igual desde la experiencia impone, ¿no? Como que los aparatos, ya ese tipo de aparatos nos dan miedo, porque aparte son juguetes caros. Pero para el público que nos escucha en casita, sobre todo personal que no es de la salud, ¿qué es ventilación mecánica domiciliaria? ¿Con qué se come? O sea, como de qué estamos hablando y quiénes lo podrían estar usando. Okey, prácticamente la ventilación mecánica domiciliaria puede abarcarse de 2 tipos. Por ejemplo, la que es totalmente invasiva, es decir, la que necesitamos prácticamente un tubo para poder introducir, aire, oxígeno a ciertas personas que lo necesitan, sobre todo de cuidados paliativos, es decir, de cuidados en enfermedades, pues, terminales, por así decirlo. Y tenemos la otra parte que es en la que abarco un poquito más, que es la ventilación no invasiva. La ventilación no invasiva es a través de un dispositivo, un aparato en el cual va a echar presión, aire, se puede conectar, tanto el oxígeno, y la ventaja de este dispositivo es que no necesita un manejo tan complicado, porque precisamente está hecho para que también la parte familiar lo pueda utilizar. Y, la ventaja es que se utiliza algo que llamamos interfaz, es decir, es una mascarilla que puede ir en la nariz, en la boca, o que abarque tanto la nariz y la boca, y, eso ayuda muchísimo en ciertas enfermedades, igual, incluso enfermedades, sobre todo neuromusculares o neurológicas, en donde el paciente, pues, no puede moverse o no puede respirar por sí solo, y esa mascarilla, pues, va a proporcionar esa ayuda, ¿no? A que pueda respirar adecuadamente y, pues, no tenga complicaciones. A grandes rasgos es eso, ¿no? Es un dispositivo en el cual ayuda a respirar a los pacientes en casa. Claro, ok. Oye, y estos aparatos, ya nos dijiste como en qué escenario se puede usar. Yo solito puedo decir como, ay, pues me compro uno. Tengo aquí 25,000 pesos en el monedero, lléveme dos. Es una valoración médica. ¿Quién determina si lo necesito o como qué me podría hacer pensar que yo necesito uno de esos aparatos? Okey, es una pregunta interesante porque incluso a veces el propio paciente se lo compra, por necesidad, o sea, a veces no hay una valoración médica o en dado caso una valoración, por ejemplo, de un fisioterapeuta, terapeuta respiratorio en el cual, pues, abarque ese tipo de cuestiones o aparatos, y el mismo paciente se lo compra. No, es que yo escuché porque, pues, tengo una persona el cual no puede respirar y se ponen a investigar y a veces lo compra por sí solo. Idealmente, pues sí, o sea, tiene que llevar una evaluación
tanto médica, también puede ser fisioterapéutica, ¿por qué no decirlo? Si abarcas un poco el área de expertise en ese tipo de dispositivos, lo puedes consultar con su médico, consultar con la familia y platicar de qué se puede beneficiar, ¿no? Con el dispositivo. Primordialmente, lo que muchas veces se hace con los pacientes que requieren es un estudio llamado plestimografía, digo, polisomnografía, en el cual es un estudio del sueño como tal, de ver qué tantas veces deja de respirar el paciente durante la noche, y eso nos va indicando si es necesario, ya sea nada más el oxígeno o si es necesario ya utilizar uno de estos dispositivos. Pero, o sea, lo ideal es que lo evalúe un neumólogo especialista en el área, o en dado caso que no se tenga acceso, porque esa es la realidad, a veces no se tiene acceso a este tipo de aparatos o dispositivos de evaluación, pues, la parte clínica, ¿no? O sea, evaluar signos, síntomas y sugerir el uso del dispositivo. Es como que lo usual, ¿no? La mexicanada, prácticamente. Que le atinó en una de esas. Que le Ándale. atinó. Y hay tipos de dispositivo, ¿no? ¿Qué tipos de dispositivo hay? Aparte, o sea, ya nos comentaste de que si es en la nariz, en la carita, solo en la boca, pero tienen como diferentes funciones, ¿no? Sí, fíjate que hay ahora sí que de marcas, sabores y colores, de los dispositivos. Hay algunas marcas que solamente se dedican como a la parte de apnea del sueño, que es como un tipo de trastorno en el cual, sobre todo pacientes que llegan a tener una obesidad también algo considerable y necesitan ese dispositivo para poder respirar. Hay dispositivos en los cuales nada más se dedican para eso, en los cuales se les llama CPAP, que es prácticamente una presión continua, o sea, echar nada más una sola presión para que el paciente pueda dormir, prácticamente. Hay otros dispositivos y otras marcas que se dedican específicamente para, por ejemplo, ya problemas un poquito más, pues, más severos, por así decirlo, pacientes con trastornos neurológicos, neuromusculares, como puede ser un ELA, puede ser pacientes que tengan lesión medular, por ejemplo, y que requieran este tipo de dispositivos, o estos mismos dispositivos se pueden utilizar para cuidados paliativos. Pacientes que ya tengan una fibrosis pulmonar ya, en último grado y solamente se requiere como para disminuir los síntomas, o en pacientes con EPOC, por ejemplo, que ya tienen un grado de EPOC muy severo, eh, se aplica este tipo de dispositivos, ya un poquito más especiales, por así decirlo, porque te dan como más opciones de tratamiento y, a lo mejor el manejo es un poquito más complicado a la hora de prescribirlo, a la hora de colocarlo, pero, usualmente son también fáciles de utilizar para enseñarle al familiar, ¿no? Porque es el que va a estar 24/7 utilizando el dispositivo. Claro, oye, y la parte que seguro más batallan en ocasiones, el cuidado de estos equipos, porque aparte baratos no son, sin decir marcas, ni modelos, ni nada, pero baratos no son. Entonces, ¿cómo hago que me dure lo más posible mi equipo? ¿Cómo lo cuido? Sí, fíjate que y eso es también una razón de la cual a veces no se llega a ofertar el dispositivo a todas las personas, porque son dispositivos caros. Digo, actualmente hay más opciones, un poco más económicas, y la verdad sí funcionan bien. A veces ya no dejan, o no dan el extra que algún otro dispositivo de mayor, más caro, por así decirlo, te dé otras opciones de tratamiento, pero sí, el cuidado del dispositivo es como que lo fundamental para que te dure el aparato. Una, yo creo que es cuidar, sobre todo evitar las infecciones, porque eso es muy común. A veces el familiar, como no tiene el conocimiento de cómo limpiar su mascarilla, las tubuladuras, o a veces los pacientes que requieren conexión continua, no le hacen una limpieza adecuada o tienen algún repuesto de alguna mascarilla
y se pueden llegar a infectar, ¿no? Porque le cae polvo, porque a lo mejor no maneja bien sus flemas, secreciones, qué sé yo, y, pues, es un foco de infección al fin de cuentas. Incluso algo que también no se toma en cuenta es como el recambio de los filtros, o sea, le quitas la la pieza y sale negro. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Porque, pues, es foco de infección y complica al paciente, complica a la persona. Em, yo creo que dentro de los cuidados es la parte de la limpieza del equipo, o sea, mantenerlo adecuado, limpio, en un lugar en el cual no le caiga tanto polvo, incluso venden algunos protectores para el dispositivo para que no se dañe. Y también algo muy importante es la parte técnica. Yo creo que ahí se olvida un poco, que esté bien calibrado el equipo para que funcione bien, que tenga una toma de corriente específica para el equipo, sobre todo para evitar, esos bajones de eléctricos que puede llegar a haber, o cuando se vaya la luz, que tengan, algún dispositivo extra, precisamente para que el dispositivo no deje de funcionar. Y en la cuestión de limpieza, por ejemplo, de la mascarilla, pues es muy fácil, prácticamente se puede lavar con agua y con jabón, pero siempre se recomienda que sea un jabón líquido en el cual no dañe el material de la mascarilla, porque es un plástico resistente, pero pues se puede llegar a romper o se puede llegar a trozar, ¿no? Yo creo que en grandes rasgos lo que se puede utilizar y sobre todo que cambien sus filtros, o sea, eso sí, que lo cambien porque parece ahí, colilla, toda negra el filtro. Sí, sí, sí ha llegado a pasar, sí ha llegado a pasar. Y ahí, recapitulando, 3 cosas muy importantes. Esa calibración, ¿quién la hace y cada cuánto se hace? Los filtros, cada cuánto se cambian, creo que sí lo mencionaste, pero hacer énfasis en esta parte. Y algo más habías dicho. Ah, la mascarilla, ¿cuánto tiempo dura una mascarilla? Así, bien, bien, en buenos Así, términos, ya porque en luego buenos términos. Fíjate, bueno, empezando con la parte de la mascarilla, tiene, bueno, cada fabricante te da como un tiempo determinado de uso, pero usualmente se le recomienda al paciente cambiarlo a lo mejor cada 6 meses para evitar infecciones, o sea, sería como lo ideal. Lamentablemente también son caras las mascarillas, dependiendo de la cual utilice el paciente. Algunos te dicen que cada año, cada 2 años, o algunos tienen una durabilidad un poquito más grande, dependiendo del cuidado, pero eso ya depende también del fabricante. Eh, la verdad es que las marcas que son un poquito más caras, pues tienen una durabilidad, pues, un poquito más grande. Em, en cuestión de la parte de calibración, que también es un punto muy importante, una la puede ser, o sea, idealmente y anteriormente la hacía el técnico en inhaloterapia, porque hay que comentar que ese tipo de equipos los manejaban ellos y algunos todavía los siguen manejando. Obviamente, en la actualidad, algunas cuestiones extras de, por ejemplo, fisioterapeutas cardiopulmonares, o terapeutas respiratorios, que se certifican, pueden utilizar y calibrar el equipo, incluso el médico, o sea, eh, tendría que considerar la parte de la calibración. Sin embargo, como sigue siendo una parte todavía técnica, usualmente lo hace el terapeuta, respiratorio o el fisioterapeuta que tiene contacto con el equipo, ¿no? Que tiene conocimiento con el equipo. Ahora, ¿cada cuánto se debe de hacer? Depende, o sea, se valora si el equipo está, por ejemplo, mandando bien la presión o está funcionando adecuadamente o detecta mucha fuga, por ejemplo, que eso es muy común, que tantito se despega la mascarilla y ya está, suena y suena el dispositivo, hay que calibrarlo para que no genere esos cambios tan bruscos de la presión. Usualmente se puede hacer cada semana o cada 2 semanas para que esté funcionando adecuadamente el dispositivo, porque muchos de ellos son de uso continuo. Entonces, los estás utilizando tanto, tanto tiempo y es como un carro, prácticamente lleva las horas de uso y entre más lo utilices, pues el dispositivo también se va deteriorando. Entonces hay que calibrarlo adecuadamente y en el tiempo que considere, ya sea el técnico o el terapeuta que esté manejando el equipo. Em,
Y, sobre todo bueno, la cuestión de los filtros, siempre la mayoría de equipos tienen como su repuesto, o sea, compran el equipo y tiene como 3 o 4 repuestos del filtro, y idealmente se pueden cambiar cada 6 meses. ¿Por qué? Porque, pues, tienen también un uso rudo, prácticamente los filtros. Fíjate que esos no son tan caros, dependiendo del fabricante, pero, sí, ya, o sea, es mucha lana, la verdad. Y, pero sí, usualmente se tienen que cambiar cada 6 meses los filtros y estarlos vigilando, porque, si no tienen como el resguardo del equipo, a veces los filtros también, o sea, se llenan de polvo y hay que tener cuidado con eso. Pero cada 6 meses es lo ideal, cambiar los filtros. Desde tú eres que eres el experto realmente en esta área, ¿pueden hacer ejercicio con estos dispositivos colocados? Porque es algo que los pacientes nos preguntan, ¿no? Como, oye, es que me siento mucho mejor cuando lo ocupo, entonces no sé si podría hacer la terapia con él puesto. ¿Se puede? ¿Hay que moverle algo al aparato? ¿Nada más me lo dejo puesto y ya? Fíjate que sí, y también es un área que también como que apenas digo, ya tiene tiempo, pero sí se ha investigado, y pero lamentablemente todavía falta como más investigación para ver los efectos reales del uso de estos equipos durante la rehabilitación, porque es lo que se utiliza, ¿no? Y sí, o sea, respondiendo a la pregunta, sí, o sea, se puede utilizar estos dispositivos durante el ejercicio. Una, pues, les va a ayudar muchísimo a tolerar el esfuerzo. Yo creo que ese es el uso principal que te va a dar, em, como ese extra del paciente que si se llega a cansar tan rápido, tú le pones el dispositivo y te va a tolerar muchísimo mejor la fatiga, incluso la sensación de falta de aire que suelen tener algunos pacientes, y lo puedes incluso te ayuda a progresarlo más rápido. Yo creo que esa es como una de las ventajas más, considerables de utilizarlo junto con el ejercicio, o sea, que le puedes progresar y obviamente entre más progreso tenga el paciente, pues mayor efecto en su rehabilitación va a tener. Eso es lo ideal, pero sí, o sea, de que se puede utilizar tanto terapia intensiva, salas de rehabilitación cardíaca, rehabilitación pulmonar, a domicilio, o pacientes que tengan a lo mejor cierto cuidado paliativo y tú quieras empezar a moverlo, pues te va a ayudar muchísimo a que tolere mejor, el esfuerzo. Pero sí, o sea, de que se puede utilizar, tú dale, tú dale. Y entonces ahí se contesta la siguiente, que ¿se pueden llevar de viaje el aparato? Sí, Sí, de hecho, incluso se le llévenselo. recomienda. Sí, sí, sí. Hay equipos precisamente que son incluso hay unos equipos más chiquititos que que son portátiles prácticamente y te dan la misma función. Obviamente, no va a tener la misma función que un dispositivo de gran, escala o un dispositivo de mayor, renombre, por así decirlo, ¿no? Más caro. Pero, lo que se le recomienda, incluso los aparatos traen su maleta para que te lleves el dispositivo, Eso este, te iba a decir, tienen unas bolsas bien coquetas, están sí, bien bonitas. o sea, están prácticas las maletitas para que se pueda llevar el paciente su dispositivo. Incluso es una pregunta que pareciera, vaga en cuestión del equipo, pero el paciente te pregunta: "Oye, ¿y si tengo que viajar, me lo tengo que llevar?". Pues sí, sí, porque es necesario, o sea, es de uso, por ejemplo, los que tienen apnea del sueño, sí o sí se lo tienen que llevar, ya sea si van a estar en algún hotel o en algún otro lugar para que duerman con él, porque, pues, esa es su terapia, no es lo que va a reducir riesgos, a futuro, pero de que se lo pueden llevar, se lo pueden llevar. Sí, sí, hay muchas opciones, incluso más portátiles actualmente, yo creo. Sí, claro. Y, guau, es mucha información. Amigos que nos están escuchando, tomen nota. Si ocupan cualquiera de estos equipos, tomen nota porque esto es oro y luego se les echan a perder los equipos o no se los llevan y se pueden ahorrar mucho dinero solo escuchando a Fer en estos 20 minutitos. Am, am, a ver, dos cosas ahí.
Uno, y esto es como pregunta para pacientes, porque es algo que a mí me ha pasado y que yo no tengo una respuesta, entonces ahí me ayudaría mucho como tu parte de la historia. Ahorita en épocas de frío que condensan mucho los tubos, consejos para evitar esa condensación. Y algo con lo que batallamos mucho es con la adherencia a estos dispositivos. Entonces, esta aproximación o cómo le recomendarías a alguien que apenas lo está empezando a usar, cómo empezar a usarlo sin que sea tan traumático, porque de entrada no les encanta la experiencia, ¿no? Entonces, consejos para no sufrir, no morir en el intento, dijeron. Sí, fíjate que yo también he tenido ese problema de que es muy difícil que se adhiera el paciente al dispositivo, porque como dices, es un poco traumático el sentir el aire y la presión del dispositivo por primera vez. Lo usual, y por ejemplo, contestando la primera pregunta de la condensación, es la mayoría de aparatos, sobre todo los que son portátiles, no te indican como los grados de humedad y de calefacción que le pones al dispositivo, pero sí te dan como un nivel como nivel alto, medio y mínimo. Y, ahí sería como una opción, o sea, reducir a lo mejor en cierto punto la parte de la calefacción para que no se condense tanto la tubuladura. Y la otra es, realizar la limpieza, adecuada de tanto de la tubuladura, porque a veces igual se condensa mucho la mascarilla, o tener la otra opción, otra mascarilla que tenga cierta fuga para que lo pueda compensar el equipo y también te va a evitar que se esté condensando tanto, en ese caso, la parte de la interfaz, es decir, la mascarilla y el tubo. La otra es observar, pues, los niveles de de agua que le colocas a tu dispositivo. Obviamente, hay unos que se tiene que colocar la famosísima cascada, el calefactor, y, pues, esa es una ventaja, ¿no? Porque te da la temperatura. Entonces, sería reducir a lo mejor un poco la temperatura para que no te condense tanto. Hay algunas tubuladuras que traen trampas, pero, o sea, usualmente en las de no invasiva, pues es solamente un tubo y ya, se acabó. Sería como la opción, ¿no? Tratar de modificar la temperatura para que no te condense tanto, sobre todo en temperaturas un poco más altas o incluso durante el frío, a veces se le sube más, pero pues es necesario, ahora sí que es un mal necesario, a veces para que dé mayor confort al paciente. Y en la cuestión de que para que se pueda adaptar al equipo, yo lo que suelo hacer es, primero se le explica lo que va a sentir. Yo creo que eso es lo principal. ¿Qué va a sentir con el dispositivo? Y, hacer primero unas pruebas, con poca presión, no la presión de terapéutica que le indica a lo mejor el médico, y ir, con lo mínimo y preguntarle, ¿no? Ir subiendo poco a poco, poco a poco. Algunos aparatos incluso te dan un tiempo de rampa que te da una ventaja, porque va subiendo poco a poquito en unos 15, 20 minutos la presión, y pues el paciente lo va sintiendo poco a poco. No siente de jalón la presión y pues lastima, o sea, porque sí, o sea, puede llegar a lastimar. Esa es una. La otra, y yo creo que es como que la parte de arte, no sé, de la utilización de estos equipos, es elegir una buena interfaz o una buena mascarilla. Se dice que las nasales, por ejemplo, son las más cómodas, que se adapta muchísimo mejor el paciente, o a veces el paciente se acomoda más con las clásicas mascarillas que cubren la nariz y la boca. O sea, ya depende, ahora sí que depende de gusto, ¿no? Del paciente, pero también depende de la economía del paciente, porque interfaces son caras, o sea, hay que decirlo, son caras. La neta sí son caros. Sí, sí, o sea, son muy caras. Pero, pues, yo creo que eso es, lo ideal, escoger una buena interfaz, ir colocando poco a poco la presión hasta que se vaya adaptando y preguntarle siempre al paciente cómo se siente, cómo se sintió durante la noche, no sé, si lo utiliza durante la noche, intermitente, todo el día, ir preguntando siempre al paciente, ¿no? Ser un poquito
cauteloso con eso, porque eso va a determinar que el paciente siga con su tratamiento. Claro. Pues te digo, información muy valiosa, muy necesaria, porque de verdad yo creo que con lo que más se batalla no es ni comprarlo, es que lo tienen ahí juntando polvo porque se siente feo y no es la mejor experiencia de entrada, pero créanos que una vez que ya lo empiezan a usar, van a notar la diferencia en su sueño, en su humor, atención, falta de aire si ya tienen, o sea, sí tiene muchos beneficios, ¿no? Algo que tú quieras compartir, mitos que se te ocurran de esta ventilación no invasiva, cosas que te pregunten mucho los pacientes que yo no te había preguntado. Por ejemplo, hay un mito y a lo mejor también es un miedo de que los pacientes sienten o al tú colocar el dispositivo, porque usualmente el que lo prescribe es el médico, ¿no? Usualmente, usualmente, pero, nunca se le da la explicación de que esa presión es necesaria. Entonces, el paciente piensa que el utilizarlo 20 minutos ya, es lo necesario para que no tenga ningún riesgo de su enfermedad. Y no, es explicarle que el dispositivo le va a ayudar a respirar, que es necesario utilizarlo un tiempo prolongado para que tenga el efecto y obviamente que se adapte a él, ¿no? Pero, pues, eso ya también es nuestra chamba, el que también se pueda adaptar. También algo muy curioso es que los pacientes a veces le tienen miedo a la presión. Dice: "Ay, es que mi pulmón se va a reventar", o ¿qué pasa si se apaga o si se apaga dejo de respirar o algo así? Obviamente, sí hay que tener criterios de seguridad en el dispositivo, alarmas, algunos tienen ciertas alarmas, pero, pues, yo creo que ese es un mito de que obviamente sí lo puedes lastimar, pero para eso se debe de programar bien el dispositivo, no solamente aplicarlo por aplicar. Entonces, es explicarle que la presión es la necesaria para que no tenga ningún daño su pulmón, ¿no? E incluso, o sea, muchos dispositivos no llegan a presiones tan altas, precisamente por seguridad, o sea, te dan un tope y hasta ahí. Si ya requieres más, es porque necesita algún otro dispositivo o algún dispositivo, un poquito más costoso, vaya, qué sé yo. Pero sí, ese es como un mito de que: "Oye, si se apaga, ¿qué hago? Lo tengo que conectar otra vez". Obviamente, sí se le tienen que enseñar como la parte cierta parte técnica, o sea, de cómo apagarlo, cómo prenderlo, cómo encenderlo, dónde le muevo. O sea, eso sí, para que también no dependa tanto de ti, ¿no? Del terapeuta, sino que también sepa resolver alguna cuestión técnica. Pero es muy común eso, o sea, a mí me llegan a preguntar mucho eso de que: "Oye, ¿me va a hacer daño? ¿Se va a reventar mi pulmón, mi pecho?", no sé. Pero, pues, la verdad es que no, o sea, los dispositivos son muy seguros, son muy seguros. Sí, no, tienen muchos criterios. Y otra es que los niños no le pueden mover, porque también me ha tocado abuelitos que les da pánico que no, pero es que no quiero que mi sobrino yo no se preocupe, no le va a poder mover tan fácil. Necesita mucha suerte para atinarle a cómo se ocupa. Sí, incluso o sea, los aparatos tienen, como un seguro, de que tienes que desbloquearlo así con cierto candado para que te pueda dar la opción de moverlo, ¿no? A lo mejor apagarlo sería, digo, lo más fácil, pero es muy difícil que se llegue a apagar o que alguien le mueva, o sea, es como de suerte, la verdad, o sea, que lo llegue a hacer. Pero es muy difícil esa parte que se llega a apagar. Entonces, que se sientan seguros de que no se va a apagar mientras duermen y si se llega a apagar, tiene alarmas también para despertarlo. Y a los que se quitan la mascarilla dormidos, esa es otra que les recomiendas porque Es muy común, igual eso es una pregunta usual de que: "Oye, si se me mueve la mascarilla, ¿qué hago?". Pues colocársela, pues, reposicionarlo, o sea, no es como que lo primero que se debe de hacer. Incluso, o sea, algunos aparatos y las propias mascarillas tienen como el arnés de tal manera de que no se mueva, o sea,
También algo muy común es que los pacientes como que les da miedo sellar bien la mascarilla. Dice: "Oye, es Ujú. que siento que se sale el aire". Pues es que hay que ajustarlo adecuadamente para que no tenga fugas, ¿no? Dice: "Es que no lo siento igual, o siento que se escapa el aire y no me da la presión adecuada". Entonces, pues, yo creo que sí enseñarle bien al paciente, por ejemplo, cómo ajustar bien el arnés, eh, decirle que la mascarilla debe tener el sello, adecuado para que no fugue, y en dado caso de que se llegara a mover, porque puede suceder durante el sueño, durante la noche, es recolocarlo, aunque esté sonando el ventilador. De hecho, para eso tiene alarmas que te está indicando que ya se movió, se salió la mascarilla, y, enseñarle a reposicionar la mascarilla, porque sí es muy común, o sea, de que se va a mover, se va a mover. Nos movemos dormidos, es normal, justamente. Y ahí, de las últimas preguntas, perdón, yo soy la que te estaba atosigando. Am, el otro extremo, cuando les está ya ulcerando la mascarilla. Okey. Sí, eso fíjate que llega a pasar mucho, con pacientes un poquito más complicados. Em, Hay que también valorarlo. El digo, la ventilación no invasiva es una buena opción, en cierto punto, cuando el paciente, lo requiere en tiempo y forma. Por ejemplo, en los pacientes, a mí me ha tocado los pacientes, algunos pacientes con esclerosis lateral, ya llevan, no sé, unos 2 3 años con el dispositivo, pero ya el dispositivo no da, o sea, de manera no invasiva, ya se le hace invasivo, ¿no? Entonces, ya empieza a lastimar, empieza a ulcerar, empieza a generar alteraciones de la vía aérea superior, reseca mucho la nariz, por ejemplo, hace tapones mucosos, porque por más que tú le quieras mover la humidificación, calefacción del dispositivo, pues ya está generando daño. Y las úlceras, eso es muy común que les lastime bastante la parte de la nariz y de la boca. Hay opciones, hay como ciertas mascarillas de gel que se ponen en la parte de la nariz y evitan Ujú. como los puntos de presión. O a veces, si no se tiene el recurso, se puede aplicar, pues, a veces unas gasitas también para que evite la presión en ciertas zonas. Lo ideal, pues, es el gel, porque tiene cierto material para evitar la irritación de la cara. Pero cuando ya llega a ser muy, muy invasivo, que el paciente ya lleva mucho tiempo y a lo mejor el dispositivo ya no es tan funcional para el paciente, incluso, pues, se debe de tomar la opción de la traqueostomía, ¿no? Sobre todo en pacientes neurológicos, cuando ya se requiere cierta invasión y su mismo dispositivo se puede utilizar, ¿no? Pero ya cambiaría a invasivo, porque ya estamos utilizando una tráqueo. Pero sí es algo muy, muy muy común en pacientes de larga evolución, las úlceras. Siempre decirle de los cuidados a lo mejor al paciente. Sí, que tenga mucho cuidado con eso. Claro, sí, y justo estos como apósitos de gel ayudan bastante, igual si ya cuesta mucho trabajo interconsultar, pero sí, disminuir esos puntos de presión es una necesidad. Ahora sí, para ir cerrando, ¿algo más que no te haya preguntado, que nos quieras compartir? Creo que ha sido muchísima información en muy poco tiempo, entonces si necesitan verlo más de una vez adelante, repítanlo las veces que necesiten. Es información muy útil, muy puntual. Entonces, ¿algo que nos haya faltado cubrir, Fer? Yo creo que, existe todavía el mito de que si el fisio, puede utilizar estos dispositivos. Y yo creo que actualmente ya se ha cambiado una parte de eso, ¿no? Yo creo que incluso hace 2 3 añitos todavía, como que te veían feo, ¿no? Oye, pero ¿tú por qué estás, manejando el equipo? O si le sabes o no le sabes, no le vayas a mover. Y, o sea, sí me tocó al principio de que no te dejaban o sea, ni tocar la tubuladora, de que tenían miedo de que tú movilizaras el equipo o le cambiaras algo. Yo creo que actualmente, em,
ya se tiene como más conocimiento, e incluso aquí en México, lamentablemente, el fisio todavía no es como el que era el parteaguas de la ventilación no invasiva, pero en otros países es el que maneja el BiPAP, CPAP, todo, o sea, desde área de urgencias hasta área de UCI, hasta área domiciliaria, ¿no? Que es lo que estamos hablando ahorita. Entonces, también como que ese paradigma ya se rompió un poco, ya como que te dan un poquito más de apertura en esa cuestión. Todavía, obviamente, hay personal que todavía no te da esa apertura del manejo, y que yo creo que también es una ventaja el saber utilizar los dispositivos, porque no solamente se utiliza para pacientes que tengan algún tipo de enfermedad ya crónica, o sea, nada más como manejo ventilatorio, sino que una lo puedes utilizar como parte de la rehabilitación pulmonar, incluso se puede utilizar como un dispositivo de higiene bronquial, que también yo le veo ahí muchísima ventaja. Digo, todavía no hay mucha investigación en esa parte, pero, por ejemplo, a comparación de un asistente de tos a un BiPAP, es más barato el BiPAP que el asistente de tos en Sí. muchas ocasiones. Entonces, te da una ventaja para tu manejo del paciente, ¿no? Si tiene, por ejemplo, el paciente el dispositivo, pues lo puedes utilizar en esa parte y le ahorras muchísimo costo, beneficio del paciente. O sea, la verdad es que sí es un dispositivo en cierto punto versátil que le puede sacar muchísimo provecho. Yo creo que es una parte que sí se debe de nombrar, ¿no? Que el aprender a utilizarlo te va a dar más ventajas que el no saber utilizarlo. Claro, oye, irle perdiendo el miedo y ir ganando este espacio, ¿no? Ahora, la pregunta para los fisios que nos ven, porque cierta población de nuestros escuchas son fisios, si quisieran empezar a formarse en esta área, ¿tú qué les recomiendas? Hay cursos, hay maestrías, hay diplomados. Aquí tú te haces comercial, aprovecha. Ok, aprovecho el espacio publicitario. Este, Exactamente. sí, hay diferentes cursos. La verdad es que anteriormente no había muchos, todo iba dirigido como a enfermería, esa es la Ujú. realidad. Incluso todavía, pero ya hay más opciones de esto, ¿no? Por ejemplo, hay diferentes plataformas como Focus tiene un diplomado específicamente para cardiopulmonar, donde pues también somos parte de dar clases, y de hecho nos toca dar esa clase, ¿no? La parte de ventilación mecánica no invasiva, ahí hablamos un poco de toda esta parte, ¿no? Cómo utilizarlo, cómo programarlo, diferentes tipos de interfaces, etc. Y también, por ejemplo, tenemos la opción actualmente de la Cruz Roja, que es este diplomado de fisioterapia intrahospitalaria, la cual pues abarca tanto exactamente, porque pues nosotros somos parte de, Esto no es este, promoción pagada. pagada, pero tenemos ahí una parte de ventilación no invasiva, ventilación mecánica invasiva, obviamente en grandes rasgos, porque es un tema muy amplio. A futuro, y no, yo espero que no falta mucho tiempo para eso, es un spoiler, de que va a venir algunos, en este caso, ciertas formaciones, sobre todo de cuidados respiratorios, pero más enfocado al área de fisioterapia. Entonces, es como una buena opción. Todavía no hay fecha como tal, pero es una muy, muy, muy buena oportunidad. También tenemos otros cursos que incluso no son tan caros, lamentablemente son en inglés, entonces es como cierta desventaja, por ejemplo, de la ARC, de ciertos grupos, de revistas, donde hay ciertas formaciones de ventilación no invasiva específicamente. Obviamente va más dirigido a la parte de cuidados respiratorios, no tanto al área de rehabilitación, pero yo creo que son buenas opciones como para comenzar, como empaparte un poco de las bases y obviamente, el estarte, formando a través de papers, artículos que van saliendo, porque la verdad es que sí han salido bastantes artículos posteriormente a la pandemia, o sea, hay mucha actualización.
y te puedes dar igual un repaso, sobre todo de las bases, dónde se puede utilizar, dónde no se puede utilizar. Digo, ya hay un poquito más de opciones. Es como que lo que yo les recomendaría para poder a comenzar, a utilizar este tipo de equipos. Súper. Pues efectivamente invitarlos si son fisios a capacitarse, si son pacientes, a escuchar el capítulo todas las veces que necesiten, no le tengan miedo al equipo, el equipo es su amigo y lo van a notar en todos los aspectos de su vida. Creo que ya cubrimos prácticamente todo, entonces a mí únicamente me quedaría agradecerte por tu conocimiento, por tu tiempo, porque tú te has formado en esto cuando no había nada, cuando todo era monte y ahorita eres quien forma. Entonces también invitarlos a seguir a Fer en sus redes sociales, tiene Instagram y Facebook, me parece, Sí, así ¿correcto? es. Igual van a estar abajito, igual ahorita tú nos mencionas cuáles son. Y tú también das consulta, me imagino, entonces me imagino que igual pueden contactarte para recibir tu atención. Sí, claro, digo, puede ser a través de redes sociales, aparezco así como tal, LFT Fernando Mendiola Enríquez, así como señor, prácticamente. Este, y pues también tenemos una clínica privada, sobre todo es más a domicilio, la verdad, y en cierto punto a nivel hospitalario, cuando hacemos interconsulta, y tiene el nombre de Impulse, Impulse Fisioterapia, ahí nos pueden buscar. Pero usualmente me buscan más por redes sociales o un número telefónico, ¿sale? Pero igual, si alguien tiene alguna duda, a veces me suelen pedir artículos, pues yo se los paso con todo gusto. O alguna duda, yo respondo. Súper, pues ya lo saben, amigos, vayan a seguir a Fer a todos lados y estoquéenlo porque tiene contenido muy bueno en sus redes. Muchas gracias a todos por escucharnos. Cualquier duda, queja, comentario, a quién más quieren invitar, déjenoslo abajo en los comentarios. Si quieren que Fer vuelva para explicarnos más de un tema o hablar de otros temas, porque tiene mucho de qué contarnos, pues igual déjenmelo abajito para que lo veamos más adelante. Sin más, bonito día y hasta luego a todos. Adiós, muchas gracias por la invitación.